Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a estar trabajando la lección 15, así que tengan su libro ahí a la mano, porque es la última lección que vamos a trabajar sobre la temática de la rueda. Asimismo, recuérdense que ahora sí ya va a haber juego, pero el juego estará combinando esta lección y la lección pasada, entonces deben de poner mucha atención. Bien, ¿qué más les quería decir? Pues deben de poner atención al video porque iré diciendo cómo llenar cada una de las partes. Y recuérdense que las tareas al correo. La vez pasada sí me llegaron todas las tareas al correo, entonces, y solo dos me llegaron al WhatsApp, pero después las enviaron al correo, entonces les encargo que llegue al correo. Respecto al juego, sí voy a necesitar dos cosas. Número uno, que me puedan mandar la imagen final del cuadro final en donde sale su calificación, que esa es la que cuenta. Pero también necesito nuevamente que me manden la imagen de ustedes, ya sea en medio del juego con el resultado final, para que ustedes puedan salir en el último juego del año, que será dentro de 2 semanas, y también en el próximo video. Bien, eso es todo chicos, entonces espero sus tareas. Vamos a iniciar entonces con el tema, lección número 15. Bien, vamos con la lección 15. Como se ha venido hablando, pues tratará sobre la rueda, ¿verdad? Pero es la última lección en la cual estaremos hablando de la rueda. Bien, esta es la imagen de portada de esta lección. Tenemos aquí entonces algunos aspectos. Primero, dice, más que una simple rueda. Como les decía, veremos ya la parte final de la rueda. Comprende la diferencia entre rueda y rodillo. Es muy importante que ustedes vean la competencia que está aquí, por el hecho de que a veces con rodillo nos imaginamos que se usa para cocina o algo así, pero aquí hablan de cómo el rodillo se fue transformando en la rueda. Ya veremos algunos ejemplos. Repasemos un poco los inicios de la rueda de arcilla. Bien, cuando dice aquí repasemos un poco los inicios, es solo que recordemos un poco la historia. Casi de eso tratará esta clase y de entender cómo funcionó la transición de rodillo a rueda. Se tiene constancia de que fue utilizada en Ur, Mesopotamia, por los años 3500 a.C. Sin embargo, se cree que las primeras ruedas pudieron aparecer en Sumeria hacia el año 8000 a.C. Pero como ya hemos visto en videos, ¿verdad? Fue en Mesopotamia en donde se cree que se le empezó a dar la forma y el verdadero uso. En Sumeria son, podríamos decirlo como ruedas rústicas, donde se empezaron con ideas así. Siendo su invención el resultado de una lenta evolución, que se entiende lenta, entre la combinación de rodillo y trineo. Ya vamos a ver algo relacionado al rodillo y al trineo. A diferencia del rodillo, la rueda se desplaza con la carga. Ahorita se van a dar cuenta cuando veamos cómo funciona el rodillo, de que en el rodillo, como todo iba a la velocidad de los rodillos de abajo, no había una fricción muy fuerte y entonces el rodillo se desplazaba a su ritmo y la carga avanzaba al ritmo del rodillo. No existía rozamiento, en cambio en la rueda no se suprime totalmente esto, ya van a ver. Para evitarlo se hace imprescindible emplear cojinetes o bolas de rodillos, que son prácticamente las de aquí. Bien, vamos con la primera parte de la tarea, la explicaré de una vez. Aquí me tienen que colocar en estos círculos el número al que corresponde cada parte. Yo daré algunos y ustedes tendrán que pensar en los otros. El eje solidario con la rueda. Bien, el eje solidario con la rueda ya hemos visto cuál es el eje, ¿verdad? La única pista que les doy es que tiene un color amarillo en la imagen. Vamos con el soporte. El soporte es en donde la rueda se logra mantener estable. Si no fuera por este soporte, la rueda caería, ¿verdad? Porque puede ser muy delgada. El soporte lo vamos a encontrar de color verde. La rueda, pues esta no está muy difícil que ustedes la vean en la imagen, pero aparece de color negro. Y luego en el número 2 y en el número 5 nos habla de la horquilla. La horquilla aparece como de un color corinto. Entonces por ahí pueden ubicar ustedes esos números.
Y si nos pasamos a la otra parte, dice, el cojinete reduce el rozamiento al convertir un movimiento por deslizamiento en uno por rodadura. Lo que sucede es de que el movimiento de los rodillos es por medio del deslizamiento, ya ustedes se van a dar cuenta. En cambio ahora se convierte en rodadura porque quiere decir que conforme la llanta vaya girando, vaya rodando, esto va a generar un movimiento en una parte central, en el soporte. Para esto es necesario pues todas las partes anteriores. En la actualidad la mayoría de ruedas son de cámara de aire para la locomoción y macizas. Entiéndase que eso viene hasta la época actual. Generalmente cuando la rueda empezó podía ser de materiales como la arcilla, ya vamos a ver, tipo barro. También podían ser de madera, eran las más comunes, incluso habían algunas de piedra, pero en la actualidad es raro ver ruedas de este tipo. La mayoría de ruedas de transporte son de aire, casi todas son de aire, y por eso es que existen los famosos pinchones, ¿verdad?, de llanta, o que se le fue el aire o algo así. Bien, antes de explicarles esta otra parte, para que ustedes logren entender un poco de lo que hemos hablado, vamos viendo entonces un poquito más sobre la rueda, su inicio y su evolución, y así como lo de los rodillos. Bien, vamos hablando entonces ahora de las primeras ruedas. La imagen que logramos ver aquí es la imagen de un rodillo de piedra utilizado en la antigüedad. Antes de que el rodillo se empezara a utilizar para el movimiento de algunas estructuras, se empezó a utilizar como herramienta en sí para aplanar o para demoler, para triturar. Entonces, así era el rodillo en sus inicios. Si se dan cuenta, era un poco rústico, pero cumplía bien su función. Las primeras ruedas se empezaron a tomar gracias a la idea de los troncos de árbol. Por eso es que estaban hechas de madera, eran totalmente rústicas y sin ningún detalle. Podríamos decir que era el tronco del árbol al cual lo cortaban y ya quedaba como una rueda, aunque no le daban la utilidad de transporte como tal. Entonces se pueden apreciar que así se empezaron a dar las ideas de la rueda. Luego poco a poco lo fueron arreglando, pero siempre, ¿verdad?, dejaban que el tronco, ya con su forma redondeada, los ayudara, pues no existían instrumentos que nos ayudaran a dar una circunferencia exacta, ¿verdad? Entonces siempre tenía partes hundidas o partes no circulares, sino que rectas, pero era por lo mismo, a la medida en la que creciera el tronco, pero se le empezaron a hacer más detalles. Pero como les digo, siempre dependían de la forma del tronco. Pero bueno, luego de esto se encontró un nuevo método para esculpir, y es lo que decía en el libro, que es la rueda de arcilla. Veamos la rueda de arcilla. Esta rueda de arcilla permitía el movimiento. Como nos podemos dar cuenta, la rueda de arcilla va avanzando y gracias a los ejes que se le fueron colocando, ella era capaz ya de empezar a funcionar. Poco a poco esta rueda de arcilla se fue reemplazando por mejores materiales, hasta que se cambió por las ruedas de madera, pero ya esta vez arregladas. Se fueron detallando cada vez más, se fue pensando en sus ejes y hasta se fueron moldeando diferentes estilos que permitían ahorrar madera y un mejor diseño para ensamblar. La evolución de la rueda ha sido bastante clara. Como podemos ver, una vez se adecuaron los modelos y se dejó de usar el tronco como tal y se dieron cuenta que era necesario un eje, podemos encontrar aquí cómo la rueda fue evolucionando según la utilidad para la que se necesitaba. Encontramos las primeras ruedas de piedra utilizadas mucho en Egipto. Estas ruedas son más de Europa, más que todo de las regiones nórdicas y también Inglaterra. Eran ruedas que ya tenían aquí más soporte y tenían una combinación de materiales. Luego se dio otra evolución, esto ya fue para las carrozas, ¿verdad?, o carretas, en donde ya se podía transportar a más personas. Todas estas varas que podemos observar aquí
y era para que la rueda tuviera un peso equilibrado, y así si había peso de un solo lado, este se llegara aquí al centro y entonces se redistribuyera en todas las demás varas. Conforme han ido avanzando los años, en la etapa más moderna se llegó a esta rueda. Ruedas como estas todavía se pueden encontrar, aunque las ruedas más actuales y las más usadas hoy en día son estas, ¿verdad? Las ruedas de aire. No todas son de aire, como les digo, todavía podemos encontrar de estas en algunos aparatos todavía, o en máquinas que no son específicamente de transporte humano, sino que para transportar cosas como la carretilla. Pero la mayoría de ruedas ahora es así, utilizan aire, por lo tanto estos ejes desaparecieron totalmente y aquí adentro solo hay aire. Y el material de afuera es de caucho, un caucho resistente que pues permite soportar el peso que se le coloque y asimismo no generar mucho rozamiento como si fuera una llanta de madera o bien de piedra. Entonces ahí pueden apreciar ustedes la evolución de la rueda como transporte en sí. Bien, vamos a hablar un poco de lo de los rodillos. ¿Cómo fue que empezó esta idea? Porque les había dicho que tenían que entenderlo. Cuando se necesitaba transportar algo antiguamente, se pensaba generalmente en arrastrar o en jalar. Por ejemplo, este hombre de aquí necesita transportar, en este caso, lo que había cazado. Bien, lo que podían hacer era atar su carga, pero lastimosamente encontramos esta palabrita de la que ya habíamos hablado en una ocasión. Si él unía esto a una vara y lo arrastraba, se iba a generar fricción, y entonces mientras más pesada fuera la carga, no solo iba a ser más difícil el que él la pudiera levantar, sino también el moverla por el suelo, ¿verdad? Y ya si era piedra, si era tierra, si era grama, eso iba a influir mucho en el movimiento y en la dificultad. Entonces poco a poco se fueron ideando métodos, ¿ya? Pero la fricción es la palabra clave que siempre va a influir en esto del movimiento. Esta es la idea principal a la que se llegó respecto a los rodillos. Se colocaban, podríamos decirlo así, cilindros. Podían ser de madera, simples troncos, o podían ser algunos ya arreglados de piedra conforme se fue avanzando. Y en algún momento algunos llegaron a ser de madera, pero arreglados para que no fuera tan difícil mover la carga. Ahorita van a ver ustedes una pequeña simulación. Entonces ya colocaban ahí, por ejemplo, lo que quería llevar y él iba empujando. Vean bien esto, se va empujando la carga y el rodillo le permite moverla. Lo que les decía, aquí no hay fricción porque se mueve conforme se mueva el rodillo, se va a mover la carga a la misma velocidad. No hay necesidad de cojinete o algo así. Sin embargo, una sola persona no podía realizar esto si el terreno tenía subidas o tenía bajadas, ¿verdad? Si había alguna pendiente, iba a ser muy complejo porque la carga se le iba a regresar. Veamos entonces la simulación de los rodillos para que ustedes traten de entender más o menos cómo funcionaba. Cuando les digo que antiguamente se trasladaba un objeto por medio de rodillos, funcionaba así. Se lo colocaba un rodillo enfrente y se empujaba el objeto, de modo que caían los rodillos. Se colocaba otro rodillo y se volvía a empujar el objeto, de modo que siempre fuera avanzando en rodillos. Entonces era más tardado, pero era más fácil que ir empujando solamente el objeto. Entonces, si se dan cuenta, siempre quedaba el espacio para un nuevo rodillo. Luego ellos empujaban el objeto y entonces de esta forma era como ellos lo iban transportando. Esto, si se dan cuenta, es mucho más fácil que si solo ellos hubieran bajado el objeto y lo fueran empujando. Entonces ese es el movimiento de rodillos que se usó antes de la rueda. Bien, entonces para la tarea volvemos a esta parte. Aquí dice, anota la función de cada rueda. Bien, les voy a ir dando algunas pistas. 3 de las que están aquí son exclusivamente ruedas de transporte. Y otra de las que aparece aquí es una rueda tipo salvavidas, es solamente posee aire para poder flotar. Estas ideas también empezaron a ayudar a que la rueda fuera implementada en el transporte marítimo.
o bueno, generalmente acuático, ¿verdad? No solo para el mar, sino también ríos y lagos. Pero no solo van a ver eso. Cuando ustedes identifiquen las 3 ruedas de transporte, me dicen en qué tipo de máquina creen que se utiliza. Les voy a dar las pistas. Hay una de aquí que se utiliza exclusivamente hoy en día para carretas. Otra de aquí se utiliza para bicicleta. Y la otra que está aquí se puede utilizar para la motocicleta. De las 3 ruedas de transporte que ustedes vayan a ver, ustedes escriben en la línea de aquí. Por ejemplo, si esta fuera una, ustedes escriben aquí transporte, porque es su función, ponen un guión y ponen a la par a cuál de las opciones que les di creen que pertenece. Si es la de la carreta, si es la de la bicicleta o si es la de la moto. Bueno, tienen que escribir motocicleta. Ya saben, entonces 3 de por aquí, de estas 4, son de transporte. Y una es específicamente solamente una rueda de aire para poder flotar. Bien, espero las logren identificar. Y por de pronto esto es todo. Pero yo creo que estamos seguros con lo que sigue. ¿Lo extrañan, chicos? Porque les digo la verdad, yo sí. Pero algún día volveremos. Cuando digo que hay movimiento